¿Qué tienen los vídeos de MrBeast para conseguir millones de visionados en muy poquitas horas? Bueno, pues hasta ahora hemos hecho algunos podcasts aquí en Guiones y Guionistas que hemos analizado la figura del presentador por un lado y la figura de los concursantes por otros, y hoy vamos a analizar las localizaciones de sus vídeos, que van desde islas desiertas hasta ciudades abandonadas, hasta centros comerciales, estadios o estudios televisivos, ¿no?, donde se organizan unos decorados impresionantes. Y esta semana en cursosdeguion.com, que ya sabes que es la escuela de guión más grande del mundo, con más de 100 cursos, retos, masterclass, estamos con un reto nuevo que es el reto de training de temas. Es decir, vamos a trabajar el tema de vuestras historias por medio de un reto que ya sabes cómo funcionan. Te apuntas al reto y a partir de ahí, en este caso, vas a recibir 7 mails, uno por día, y en cada uno de ellos va a ofrecerte un ejercicio para trabajar el tema de tu historia. Es que son ejercicios, propuestos por grandes guionistas. Y para participar, tan solo tienes que apuntarte en la zona de retos que hay en la web, en el sitio de training de temas, pones tu mail antes del 14 de noviembre y el día 15 comenzarás a recibir tus mails. Eso sí, para apuntarte tienes que estar dentro de cursosdeguion.com, la academia de guión más grande del mundo. Bueno, nos vamos con las localizaciones en MrBeast, que es algo más que una localización, porque forman parte de la experiencia. Estamos hablando de que la mayoría de los lugares que se utilizan en sus retos están añadiendo un punto narrativo, ¿no? Porque dependiendo de dónde estés, te cuentan una historia u otra. Un punto logístico que puede ir desde la ciudad, una ciudad subterránea gigante, hasta una ciudad abandonada, desiertos, puede haber de todo. Estamos hablando de localizaciones que hay veces que son urbanas, otras veces son totalmente aisladas en mitad de la naturaleza, otras veces son escenarios construidos, ¿no?, y recreados. Pero bueno, analicemos las características. La primera de ellas es la diversidad de escenarios. Como decía antes, estamos hablando de islas desiertas, de grandes estadios de fútbol, béisbol o lo que sea, desiertos, la Antártida. Y claro, cada uno de los escenarios va a aportar una experiencia totalmente distinta al reto, ¿no?, dándole una experiencia original a la experiencia. Claro, tú imagínate, por ejemplo, un reto como el último en abandonar la isla es el que gana. Claro, ahí los concursantes se tienen que estar durante una serie de días viviendo en una isla. Y como es eso, como con el programa Survivor, tienen que construirse la casita, tienen que pescar para comer, a ver cómo se lavan, o eso, pues en la Antártida, en la ciudad enterrada. Otro reto donde de repente MrBeast se entierra vivo. Y luego hay otros retos que se hacen en lugares públicos, pues en tiendas, en las calles, y claro, ahí ya tiene otra dinámica totalmente distinta, porque ahí tienes toda la espontaneidad de todo lo que te puede pasar en el momento y lo imprevisible. La segunda característica es que hace muchas veces localizaciones personificadas, es decir, construidas directamente por la producción. Hay veces que están reproduciendo cosas sencillas, como por ejemplo un círculo en el suelo, ¿no?, y no pueden salir del círculo, o una plataforma, pero hay veces que lo pueden llevar hasta el lugar muchísimo más complejo, como por ejemplo reproducir, ¿no?, el juego del calamar, todos los juegos que hacían y de repente 100 personas concursando a la vez, o sea, unas construcciones, gigantescas. O platós gigantes donde de repente, yo recuerdo uno de los 50 youtubers más famosos, puestos en cristales, o uno, por ejemplo, un reto de 50 parejas de gemelos, ¿no? Claro, es todo un estudio gigante que se construye, ¿no? Y ahí pues estaban en cabinas de plástico de las que no podían salir, y claro, todo está multiplicado por 50 y grabado a lo bestia. La tercera característica es la dicotomía que hay entre espacios urbanos contra espacios naturales. Y lo bueno que tiene es que cada uno de ellos te va a ofrecer cosas totalmente distintas. Si estás en un espacio urbano, de repente, pues muchas veces tienen que interactuar para comprar cosas, para donar cosas. Hay algunos retos que los han hecho en grandes centros comerciales, por ejemplo, y abiertos al público, con lo cual, con muchísima interacción. Y luego, por otro lado, los escenarios naturales, aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya lo que se busca es más la resistencia, la supervivencia, el aislamiento, las condiciones climáticas extremas, o sea, como que movilizan otro tipo de habilidades para los participantes. La cuarta característica es la logística, ¿no?, de los que hay que tener en los grandes escenarios, porque claro,
¿no? Imagínate todos estos juegos hechos a lo grande, no solamente tiene que conseguir permisos para rodar, sino también estamos hablando de la seguridad de los participantes. De repente a lo mejor hay 50 participantes por ahí corriendo, hacen falta logística para grabarlo, drones, cámaras, porque claro, lo importante, esto es como un programa de televisión, ya no solamente las cosas que pasan, sino que tiene que estar grabado todo lo que está pasando en el reto. Si las cosas que no están grabadas no se pueden emitir, con lo cual es como si no existieran. Y bueno, pues si tienes 50 concursantes por ahí perdidos, pues normalmente se les da una cámara a cada uno de ellos y luego hacen falta cámaras generales para contarte todo el contexto. Para que te hagas una idea, hicieron una en la ciudad abandonada más grande del mundo, que es la en Kupari, que está en Croacia, que es una ciudad totalmente destruida por la guerra de Yugoslavia, y claro, ahí tuvieron que cerrar la ciudad, ¿no? Yo leí un artículo que, claro, imagínate acordonar todo eso para rodar como durante unos días, pues estaba MrBeast y sus amigos vivían en esta ciudad abandonada y destrozada por la guerra. La quinta característica es que estas localizaciones forman parte de la narrativa, ¿no? Si algo se rueda en una piscina, bueno, pues tienen que resistir en una piscina. Si es en un búnker, tienen que resistir en un búnker. Si es estar enterrado, bueno, pues estás enterrado y todo va con el tema de la muerte. O sea que el lugar se convierte en parte de la narrativa que estamos contando de la historia. Es decir, que cada localización te va a imponer unas dificultades inherentes que son la esencia del propio juego, ¿no? Si resistes en una isla desierta, bueno, pues tienes el sol, los animales, el clima. Si resistes enterrado debajo del suelo o en un búnker, pues el aislamiento, estar enterrado, las paranoias que te puedan dar. O sea que es la propia localización la que te da la narrativa de lo que va a pasar en la prueba. El sexto elemento es la utilización, por ejemplo, de drones y habitaciones de control para poder contar las historias, ¿no? Si estamos hablando de grandes escenarios naturales, van a hacer falta drones para contar especialmente dónde están los concursantes, dónde es la localización, sobre todo en lugares como muy espectaculares, ¿no? Ahí de repente hay pruebas de una lancha flotando en mitad del agua, ¿no? Y solamente con esa imagen desde arriba puedes contarlo. Y las habitaciones de control se colocan siempre cerca del estudio o cerca del lugar donde se esté haciendo la prueba para poder tener ahí monitoreados el resto de cámaras e ir controlando lo que está pasando. En juegos, por ejemplo, de que no puedes salir del círculo o no puedes dejar de tocar un coche, ¿no? Estás ahí tocando el coche y si se para la mano te eliminas. Bueno, pues todo eso obviamente tiene que haber cámaras y gente que está controlando continuamente, ¿no? Cómo va la gente haciendo la prueba para ver si está eliminada o no. Y la séptima característica es la innovación constante. Es decir, que por ejemplo hacen una prueba, el juego del escondite o las escondidas, donde tienen que esconderse en un sitio. Bueno, pues una vez lo hacen de repente en un gran estadio de fútbol o de béisbol, luego lo hacen en un centro comercial gigante, lo hacen en una ciudad abandonada. O sea, y para sorprender a la audiencia, hay veces que repiten ciertas mecánicas, pero lo que te cambia es la localización. El objetivo es que siempre sea nueva y siempre haya una innovación. Y esa innovación les lleva, por un lado, a construir decorados nuevos, pero también a buscarlos por el mundo entero. Te he hablado de la ciudad abandonada, pero también hicieron uno en una ciudad subterránea más grande del mundo. O sea, van a buscar a lugares tipo la Antártida, desiertos, ¿no? Lugares los más extremos del mundo para realizar ahí los retos, ¿no? Y llevar, bueno, pues eso, sorprender a los más de 300 millones de suscriptores que tiene a día de hoy MrBeast. También quiero hablarte de la diferencia que hay entre los escenarios naturales y los escenarios construidos, porque cada uno de ellos aporta un reto totalmente distinto a los participantes. En los escenarios naturales podríamos definirlo como que el desafío es la realidad. Es decir, si tú haces un juego que esté pues en una isla, en un bosque, en un parque, en un desierto, ahí tienes todo lo imprevisible que te puede ocurrir de peligros, clima, hambre, soledad. Por eso hay muchas veces el reto ahí es el aislamiento, es la supervivencia, ¿no? Lo que moviliza a los participantes. Y luego también te aportan un punto atractivo muy visual, ¿no? Porque claro, estamos hablando de que gracias a esos drones nos está mostrando cómo es un desierto, cómo es la Antártida, cómo son las islas, los bosques. O sea, a nivel visual es súper potente. Pero a cambio son muy difíciles de producir, porque claro, tú tienes que llevar todo el equipo a gente, tienes que mantener la seguridad de los concursantes, la seguridad de los trabajadores.
¿no? Si lo te he dicho antes el ejemplo de tienes que vas a una ciudad abandonada en Croacia, bueno, pues tienes que llevar allá a la gente hasta Croacia o a la ciudad enterrada o en mitad de la isla y eso pues obviamente tiene mucha complejidad. Y en su contra están los escenarios construidos que lo que te permiten es el control total. Porque claro, si tú en un estudio recreas, por el ejemplo que te ponía antes de los juegos de calamar, pues recreas todo el espacio y controlas el sonido, controlas la iluminación, controlas todo, ¿no? Y tú puedes llevar ahí. Tú diseñas el espacio para poder rodarlo bien, donde pones las cámaras, donde pones todo el equipo, si pones luego de repente una habitación de control, o sea, lo tienes todo controlado, que es justo todo lo contrario a lo que pasa en los escenarios naturales. Y luego, claro, la ventaja es esa, que como tú has creado ese espacio directamente para este juego, tú puedes de repente meter todos los puntos de giro que quieras en las historias. Es como, bueno, vale, esto que he hecho ahora, bueno, pues ahora meto otro coche y ahora entra no sé cuánto. O sea, tú eres el que va diseñándolo todo, ¿no? Y lo controlas totalmente. Y luego, claro, la producción una vez construido todo es mucho más fácil porque ahí controlas toda la seguridad, toda la iluminación y todos los elementos, incluso para mantenerlos todo el tiempo que quieras, ¿no? De repente hacen pruebas de aguanta 100 días en este búnker. Claro, tú tienes ahí controlado todo el búnker, tendrás también una habitación para que se hagan turnos la gente que graba con ellos y que está con ellos y bueno, tú lo creas y montas todas tus necesidades. Claro, para los participantes los naturales les aportan como más realismo y bueno, luego en los construidos, bueno, pues ahí se nota que está todo mucho más estructurado, están las reglas, está todo como mucho más controlado. Y respecto a la interacción de MrBeast con los escenarios, también podemos hablar de dos formas distintas. Por un lado, explorar y experimentar ciertos lugares pues abandonados o más naturales y por otro lado, transformar los lugares. Hay varios retos, por ejemplo, en el que MrBeast y sus amigos se dedican a explorar lugares abandonados. Y estamos hablando de cárceles abandonadas, ciudades abandonadas, edificios sin usos y claro, ahí por un lado tienes esa parte de investigar y por otro lado experimentar todo lo que se vive en ese lugar abandonado. Por ejemplo, hacen uno en una cárcel abandonada y claro, ahí van el tema de los ruidos, las rejas, lo que se pueden encontrar o no en esa cárcel. Eso como que te da todo un ambiente como de misterio, ¿no? Y eso aporta a los retos algo mucho más imprevisible y mucho más auténtico. Se pueden encontrar cualquier cosa en cualquier esquina y eso le aporta un aire como de aventura, ¿no? De los chicos de MrBeast están viviendo la aventura de explorar, ¿no? Como, bueno, pues como cuando éramos todos pequeños, ¿no? Y vas metiéndote en un lugar abandonado. Pero hay otras veces que lo que hacen es, en lugar de explorar, es transformar los espacios, ¿no? Y claro, metiéndole caos, imaginación, ingenio. Tiene, por ejemplo, uno en el que al padre de Chandler, al padre de uno de sus amigos, de repente le roban literalmente la casa. Entonces ahí lo que hacen en el juego es al padre le engañan y le dicen, mira, es un reto en el que te tienes que venir aquí a dormir y aguantar un día durmiendo, ¿no? Entonces el tipo le sacan de casa, se va a dormir y mientras tanto van a la casa y le sacan todas las cosas de la casa, porque la idea es que cuando el padre de Chandler vuelva, entra y piense que le han robado. Entonces, bueno, le sacan todo y encima le dejan algunas cosas medio rotas, los cristales, para que realmente piense que le han robado la casa. Y luego, bueno, cuando llega el hombre, después del susto que se da, le dicen que no, que era una broma y le dan dinero pues para que compre muebles y la ponga de nuevo. Y claro, él hay veces que compra casas, que compra tiendas completas y luego las transforma y acaba regalándolas. Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado a reflexionar sobre cómo utiliza MrBeast las localizaciones en sus retos. Nos vemos en el siguiente vídeo.